valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Y en aquella ocasión yo decía que esto es similar a cuando Dios te dice, pues todavía tienes muchas fuerzas. Ese objetivo a lo mejor no lo anhelas tanto porque lo sientes cercano, porque así es el cerebro humano. Cuando más cercano sientes algo, menos esfuerzo le pones. Piensa en los varones, cuando ya sentías cerca a tu esposa, pues menos empeño le ponías, porque ya sentías que ya no se te iba a ir. Cuando ya sientes cerca algo, pues menos le pones esfuerzo, porque ya lo sientes cercano, ya no tienes que invertir mucho esfuerzo, no tienes que invertir mucho dinero, etcétera, porque está cercano. Pero cuando el objetivo está muy lejano y sientes que no depende de ti, cuando sientes que aunque le eches muchas ganas y te apliques, no depende de ti, pues entonces hay de dos: o le pones más ganas, o de plano dices, ya no quiero, ya. Entonces, así puede ser ese objetivo que nos pusimos a principios de año, eso que queremos conquistar a principios de año, puede ser que lo veas muy lejano, o puede ser que lo veas muy cercano. Si lo ves muy lejano, entonces cada día depende más de Dios. ¿A cuántos les gusta depender de Dios? ¿A cuántos les gusta depender de Dios? Nadie dice nada, pues eso quiere decir que entiende perfectamente lo que está diciendo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo, todavía tienes muchas fuerzas. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por favor, si me cierran la puerta, se los agradeceré. Por lo tanto, dile al pueblo, punto número 1, dile al pueblo, 1, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Dios, en buena onda, nos dice: si tienes miedo o te falta valentía para buscar, para luchar por ese objetivo que te planteaste a principios de años, pues vete a tu casa. Te doy permiso de que te vayas a tu casa. ¿Usted qué haría? Tú puedes renunciar. Dios te dice: mira, no te preocupes, renuncia, hombre, pues total, nadie supo el objetivo que pusiste. Puedes renunciar. Si tienes miedo, si crees que no lo vas a lograr, si tienes miedo, si crees que no lo vas a lograr, si lo ves demasiado difícil, que te falta valentía, déjalo por la paz. Vete a tu casa, tranquilo. ¿Ya? Entonces dice así. Ay, ya me perdí. Ya me perdí. Es el 3, ¿verdad? Que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. De 32,000 fue bajando dramáticamente y ahora solamente hay 10,000. 22,000 dijeron, póngalo como quiera, ¿fueron honestos o se rajaron? Las dos valen. 22,000 se echaron para atrás tan solo porque tuvieron miedo o les faltó valentía, que es como lo mismo. Yo sé que usted ya conoce este pasaje. 4. Y este pasaje me recuerda a la canción, la de 10 elefantes se columpiaban, ¿no? Sobre la tela de una araña, como veía, ¿no? Así más o menos me acuerdo de este pasaje. Dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía esos 10,000 son muchos.
Y ya habíamos dicho en aquella ocasión que, pues, ¿cuál mucho? Si en realidad el ejército enemigo era como de 1,000,000 y cacho. O sea, si 32,000 eran pocos, contra 1,000,000, 10,000, pues eran nada. Qué raro es Dios, ¿no? Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial. El manantial es la figura, es la representación del agua, el agua o la prueba. El agua es la prueba. El agua representa o la palabra o la prueba, dependiendo del contexto. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Así es que ese objetivo que Dios te puso a principios de año, que quizás pensaste que fuiste tú, pero en realidad fue Dios, también le va a servir a Dios para decir quién está en esta congregación y quién no. Porque como congregación, no solamente como personas, como congregación tenemos un objetivo colectivo. Y entonces Dios me tiene que mostrar quién va a estar conmigo y quién no. Me refiero a la congregación. Usted se va a ir dando cuenta, y yo también, quién sí y quién no. Usted, a ver, voltee, haga una toma panorámica de la congregación. Vea. ¿Son muchos o son pocos? Yo no sé si a veces tengo el sueño de que cada día vengan menos. Mi anhelo es que cada día vengan menos. Porque entonces sí voy a saber quién está y quién no. Ya medio tengo una idea. ¿Usted su anhelo es que cada día vengan más o cada día vengan menos? Lo está pensando. Hasta el pastor está diciendo un disparate. Pero chance, hace falta que haya menos personas. Yo no me agüito porque vengan poquitas personas. Hasta me parece bien. No lo estoy corriendo, ¿eh? Que quede claro que nadie va a decir, ese pastor nos corre. No los estoy corriendo. Vamos a seguir leyendo. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, ¿dónde estarán los guerreros? ¿Dónde estarán los guerreros que sí desayunaron? Aunque sea huevitos con frijolitos. Pura proteína, hermano, pero desayunó. O un tamalito. Pero Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua. Perdón. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En un grupo se iban a separar a los que lamieran el agua, como lo hacen los perros, pero iban a tomar el agua con sus manos y la iban a languetear. Y otro grupo iba a estar aparte. Usted conoce la historia. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Entonces el otro grupo iba a ser los que se iban, no sé, a aventar al agua o iban a estar postrados tomando el agua, o de pronto se metieron y se llenaron de agua. ¿Cómo se imagina usted al otro grupo? Entonces Dios le dijo, mira, aún así, todavía no le decía a Gedeón, ¿para qué? Capaz que si le dice ¿para qué? Gedeón dice, no, ya, Señor, cálmate. ¿No? Pero le dijo, vas a dividir en 2. De un lado, como en Chabelo. Bueno, los que sí vieron Chabelo se ríen, pero algunos que están muy jóvenes que no vieron. Pero de un lado, los que lamen el agua
tomándola con la mano y así. Y del otro lado, los que lo hacen de otra manera para ponerlo más sencillo, ¿no? Muy bien. Y ya sabe usted que al final solamente quedaron 300. 300 lamieron el agua como perros, como, ¿cómo? Haga, pero póngame cara de guagua, póngame cara de perro, como perro. ¿Cuál es? El perro tiene muchas características, pero hay una que lo distingue, hasta es motivo de chistes. ¿Cuál será? La fidelidad. La fidelidad. La fidelidad. Dios necesita gente fiel. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de toda la adversidad, Dios quiere fieles, no quiere rajones. Al primero que se agüita, no estoy agüitado, lejos. En el mundo decíamos, ya sabe cómo, que acompaña al expresidente de la República. Ay, Dios mío, yo no debo decir esas cosas. Conste que no lo dije, nomás lo pensé que es lo mismo. O por ahí dicen, con 2 yemas, lléguele. Vámonos. Fíjate. ¿Por qué esta separación? Los 32,000 hombres de Gedeón, bueno, los 10,000 que quedaban, estaban sedientos, estaban cansados, estaban fastidiados, estaban lejos de su casa, la estaban pasando sumamente mal, y entonces cuando Gedeón les dice, bueno, ¿qué creen? Recreo, vámonos al arroyo. Imagínate que te está yendo muy mal, y de repente Dios te dice, recreo. Ya, vacaciones. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Uno, sí, ya. Y entonces en la vacación dejas de orar, dejas de congregarte, pues porque estás de vacaciones. ¿Me sigues? Y entonces, cuando Dios los separa, les dice, vámonos de recreo. Y entonces todo el mundo, por lo menos 9,700, agarraron actitud de recreo, agarraron actitud de vacaciones. Y entonces agarraron el arroyo, agarraron el arroyo de Jarod, de vacaciones, y de chapoteadero. Y se metieron, nadaron, hicieron bucitos, tomaron agua hasta que reventaron por la sed que tenían. ¿Me sigue? Y justo esos, dijo Dios, esos no sirven. Esos no sirven. Los que cuando están bien, cuando no les aprietan los zapatos, se agarran la vida cristiana de chapoteadero, de vacaciones, esos no sirven. ¿Me sigue? Esos no sirven para nada. Necesitamos 300, o Dios necesita 300, que a pesar de las vacaciones tengan actitud de perros, tengan actitud de sí tomo agua, sí me sacio, pero no pierdo de vista el objetivo, no pierdo de vista al enemigo, porque piensen esos 300 que toman agua y la toman así. No pierden de vista al enemigo. El enemigo está allá, el objetivo está allá, la tierra de conquista está allá, y a pesar de mi sed, y a pesar de que parecen vacaciones, están así, toman el agua y la lamen, no pierden de vista el objetivo. ¿Tú crees que se alcanzaron a llenar la panza como estaban tomando agua? No hay manera. Solamente se quitaron un poquito de sed, pero no dieron rienda suelta a sus instintos, a sus deseos y a la trampa que Dios les estaba poniendo. Si te está yendo bien, qué bueno,
no caigas en la trampa, quizás sea una trampa. No son vacaciones. Los cristianos no tenemos vacaciones, a pesar de que nos está yendo bien. Y leas el libro de mi pastor, Alerta, estamos en guerra. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Ya le digo a mi pastor de broma que no le conocí esas dotes de escritor. Está muy bueno el libro, léalo. Los cristianos no estamos de vacaciones. Te está yendo bien, gloria a Dios, pero no te lo agarres de vacación. No dejes de orar, no dejes de venir, no seas. Si te llenas de agua, si caes en los deleites o en saciarte, vas a estar tan lleno de agua que no te vas a poder mover para la guerra. Si te llenas de el cansancio, más un chorro de agua, pues te vas a querer dormir. ¿Sí o no? Ya me duermo aquí. Y entonces, ese tipo de cristianos no sirven para lo que Dios quiere. No sirven. Y entonces, Dios le dice, nada más 300. 300 contra 1,000,000. ¿Estaba parejo o estaba disparejo el tiro? Estaba de Rocky contra el ruso. Pues los dos estaban rayados, pero el ruso estaba más de miedo. Muy bien. Ahora, ya sabemos por qué Dios hizo esto. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Porque Dios quería ahora sí que glorificarse, ¿verdad? A través de ellos. Dile al que tienes al lado, Dios no te necesita, date cuenta. Dile, Dios no te necesita, no seas sangrón. No te des tu taco para servirle a Dios, no te des tu taco para venir a la iglesia. Dile, por favor, Dios no te necesita. Dile, ¿por qué no le dices? A ver, Dios no te necesita, hermano. Dios no nos necesita. No le haces un favor a Dios viniendo a la iglesia, no le haces un favor a Dios agarrando un instrumento, no le haces un favor a Dios parándote aquí a predicar, no le hago un favor. Dios no me necesita, es clarísimo. Nos invita a participar, pero no nos necesita. Es más, ese número, 31,700 le estorbaban. 31,700 flojos, miedosos, ¿qué más? A mi mamá decía acomodaticios, quién sabe, la busqué en el diccionario, les juro que no existe la palabra. Decía, mamá, no se anden inventando palabras, no existe la palabra en el diccionario, pero sí existía para ella. Esos le estorban a Dios. Yo sé que usted ya conoce esta parte de la historia. Ahora, quiero yo meterme a entender esos 300. ¿Qué rayos fue lo que mantuvo a esos 300 en la batalla con Gedeón? Porque se necesita algo especial. Dios no es para las multitudes. Me encantaría que hubiera una iglesia enorme, me encantaría, pero yo me sospecho de quiénes están ahí. Porque aunque sean 5,000, yo no sé cuántos son de a de veras y cuántos no. Esta semana tuve una experiencia religiosa, yo digo. Tuve una experiencia con el oro. El oro, no el loro, el oro. El oro. Y pude entender, ¿cuántos saben distinguir el oro? Si yo lo veo, yo caigo porque pues no, yo no tengo oro, no, véanme. No, o sea, sé qué es, pero no de qué. Yo no lo sé distinguir y me pueden, si usted me dice, me ven una esclava, que digo, usted me dice es de oro y hasta le pone 24 así bien hecho, que es de 24 quilates, yo capaz que caigo y se la compro.
¿En el cabello? Ah, sí. Bueno, ese no sabía. Pero hay una prueba fundamental para distinguir el oro de que no es. Ay, seguramente hay muchas. Yo conocí una esta semana. Una gotita de ácido hace que cambie de color. Tantito ácido cambia el color del oro y lo empieza a corroer. Le cambia el color y lo corroe. Si Dios te dejara caer una gotita de ácido. Bueno, siguen el ejemplo, ¿no? Ya sé que si Dios nos hace así, nos mata. Lo sé. Pero la pregunta es, ¿cambiarías de color? ¿Voltearías bandera? Resultaría que eres oro o eres latón. Porque si Dios te deja caer una gotita de ácido y cambias de color, te rajas, resulta que no eras oro, eras latón. Engañaste a muchos que no sabemos del oro, pero a Dios no lo engañamos. Con tantito ácido que nos deje caer. Si te rajas porque te aprieta el zapato. Era latón. Es que no te vayas a ir a la iglesia porque no te saludo o porque la riego una vez contigo, por favor. O bueno, ahí me daré cuenta si era oro el hermano o era latón. O era latozón más bien, ¿no? Muy bien. Pues ya sabemos que Dios dejó esos 300 para mostrar su poder, porque le estorbamos, porque el hombre a veces le estorba. Es más, a esos 300 que dejó, ni siquiera fueron útiles. Es lo más increíble de todo. Ni siquiera hicieron nada esos 300. Pero los quería para premiarlos. No para que le ayudaran, sino para premiarlos. ¿Para qué? Di conmigo, la fidelidad se premia. La fidelidad. ¿Cuándo ves la fidelidad de un perro? Cuando no hay ni para comer. El perro te mueve la cola, le des o no le des de comer. Le pegas y regresa. Increíble. No voy a decir, por eso yo le pego a... No. Por eso yo le pego a mi mujer. No, eso no se vale. Eso no. Si haces eso, te mandamos a la cárcel. Conozco unos abogados muy buenos. Y rápido, ¿eh? Rápido, a las mujeres en estas fechas las protegen así. Entonces ya no se puede imponer manos así a gusto. Muy bien, ok, no pierdas este pasaje de vista, por favor, no lo pierdas. Ve conmigo a Mateo capítulo 13. Sin perder jueces. Es el mismo pasaje de jueces, pero con otras palabras. Igualito. Ya también usted lo conoce bien. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23. Ok. La pregunta que tenemos que resolver es, ¿qué rayos tenían esos 300 que no tenían los otros? ¿Qué cosa, Nacho, tenían esos 300 que no tenían esos 31,700 que se rajaron? Eso es lo que dice aquí. Dice así Mateo 13. Pero antes de Mateo, yo no sé por qué me lo salté, pero pónganme Romanos 8 en la nueva versión internacional. Porque cómo lo pone aquí me encantó. Romanos 8, del 5 al 13 en la NBI, por favor.
Dice, fíjate, dice, los que viven conforme a la carne, pero la palabra que utiliza es la siguiente, ¿qué dice? Fijan la mente. Si tú piensas en esos 300 que se arrodillan para tomar agua y nada más meten su mano y le hacen así, tienen la vista fija. Tienen la vista fija. Su vista no se pierde, no se quita del objetivo, no se quita del enemigo, no se quita del propósito. Entonces dice aquí, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos, en meterse al agua, en el chapoteadero, en llenarse la panza. En los deseos en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente. ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está nuestra mente? ¿Está fija en la obra de Dios o está fija en nuestros deseos y nuestras necesidades? Es ahí la diferencia entre la multitud y esos 300 que son especiales para Dios. Es tremendo, es tremendo. Dice, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Su mente está fija, están concentrados en el objetivo, no lo pierden de vista, a pesar de que tienen hambre, a pesar de que tienen sed, a pesar de que están cansados, a pesar de que están débiles, a pesar de que les está yendo como les esté yendo, su mente está fija en el objetivo. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible no distraerse? ¿Sabes? Yo veo una iglesia distraída. Yo veo una iglesia distraída en sus necesidades, en sus deseos, en sus broncas, en su chamba, en su lostro, en todo, pero su mente no está fija en lo que debería estar. Eso es lo que yo veo de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Qué está pasando? Ya sé que hay una explicación, porque se vive conforme a los deseos de la carne, sí, pero otra vez me pregunto, ¿por qué vivimos conforme a los deseos de la carne? Hay una explicación, El cristiano que anda pimponeando, que dice la Biblia que es similar a las olas del mar, que viene un viento y se lo lleva para el otro lado y así está, en su vida espiritual y en su vida práctica, es porque no tiene, uno, propósito, y dos, no tiene convicción del propósito. El cristiano que no tiene propósito, el cristiano que no sabe por qué está aquí, no se distraiga ya, por favor. Las olas y el viento lo va a llevar a cualquier lugar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Así es que tú y yo necesitamos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Sabemos que nuestro propósito está en Mateo 28. Por tanto, ir y predicar y hacer discípulos. Ese es nuestro propósito. Pero quizás necesitemos encontrar un propósito específico para nosotros. Para que no andemos por ahí dando tumbos o lástima. Y una vez que tengas ese propósito, que Dios te convenza de que ese es tu propósito. Entonces el cristiano que no se afirma, que no viene, que nomás no, es porque no tiene o propósito o no está convencido del propósito. No hay otra explicación. Aquí está en la palabra. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23. Fíjate.
No, perdón, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Escúchame. Hay un tipo de cristianos que recibe la palabra y no la entiende. ¿Sabes por qué no la entiende? Porque no entiende el propósito. Bueno, la Biblia dice que no lo entiende porque no está en el camino, sino que está a un lado del camino. Es decir, hay cristianos que no se han metido bien al camino y por lo tanto no es posible que entiendan la locura del Evangelio. Eso les parece locura. Pero, si ya está en el camino, es posible que no entienda el Evangelio porque no entiende el propósito. Voy a dar una explicación muy sencilla del propósito. Escúchame, este es el propósito. El propósito del Evangelio no es que te vaya bien a ti. No estás aquí para que Dios conceda lo que tú quieres. Cuidado si piensas eso. No es para eso. Yo les he dicho muchas veces que aquí no es el pare de sufrir. No es así. El propósito del Evangelio es para que la obra de Dios fructifique y para que el reino de Dios se expanda, no para que nos vaya bien a nosotros. ¿Te puede ir bien? Claro que sí. Pero primero lo primero, que es el reino de Dios. Así dice, es el propósito. Entonces mucha gente no lo entiende. Y cuando le está yendo mal y dice que está en la iglesia y se congrega, etcétera, y dado que no lo entendió, se frustra y se raja. Les empieza a dar miedo o decepción y por eso huyen. ¿Me va siguiendo? Como el pasaje de Jueces es el mismo que este. Luego dice, 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. ¿Te fijas? Hay cierto tipo de cristianos que la semilla es depositada, pero hay muchas rocas todavía en el corazón. Todavía hay muchas situaciones en el corazón que impiden que la palabra penetre bien y eche raíces. Si la palabra no está arraigada, fácilmente el cristiano se va a ir. Porque no hay arraigo. Y digo arraigo en muchos sentidos. Arraigo a la palabra primeramente y arraigo también a un lugar, a una congregación. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que haya corazones llenos de piedras? ¿Qué cosa quiere decir un terreno lleno de piedras? Simple y sencillamente corazones que no han sido sanados emocionalmente o sentimentalmente. Que todavía hay mucha dureza porque sus sentimientos no están trabajados, no se han quitado esas piedras y por lo tanto la palabra no se puede arraigar. Si no se quitan las piedras, esos sentimientos que no se estorban, la palabra y el cristiano no se puede arraigar a un lugar. ¿Me explico? Entonces, llega la persona y muy bonito el primer día, el segundo día, el tercer día, al cuarto día, como ya no es nuevo, no lo saludan. Y entonces empieza a decir, no, en ese lugar no hay amor, seguramente yo tengo algo malo, me discriminan por ser pobre. Empieza a crear una telenovela en su cabeza porque su corazón no está sano.
Porque tiene sentimientos que no ha trabajado, todavía tiene amargura, todavía tiene sentimiento de culpa, todavía un chorro de cosas que no ha trabajado, por lo tanto no arraiga la palabra y ese cristiano no se arraiga en un lugar. Y por lo tanto se va. ¿Me sigues? Dice aquí, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tiene problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, lo que está pasando acá con Gedeón y aquí en este mismo pasaje es que viene la palabra, se entiende el propósito, o se entiende más o menos, pero cuando hay problemas, cuando hay situaciones, el cristiano se va. Dice, no, esto no es para mí. Les empieza a dar miedo y empiezan a sacar todo el temor, lo que usted guste y mande, y hace que aborten la misión y que no permanezcan fieles. Y es tan sencillo, hermanos, todos tenemos sentimientos, unos más o menos trabajados. Es muy sencillo que si te está yendo mal y tu corazón no está trabajado, empieza a sacar los sentimientos, a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, Dios no me ama. Dios la trae contra mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Sentimiento de culpa, que es falso. Seguramente tuviste algo en tu vida que te marcó, sí, pero en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Hay que remover esas piedras. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil! Pero hay que hacerlo para permanecer fiel. Tú sabes que los infieles, ya hablando en un sentido de pareja o matrimonial, son infieles en gran medida porque su corazón no está bien trabajado. Porque traen muchas situaciones y vaya manera de sacarlos, ¿no? Complejos, etcétera, y vaya manera de sacarlos con infidelidad. Pues eso es tóxico, es la palabra de moda, ¿no? Pero en realidad es un corazón no trabajado, está enfermo la persona, está enferma, esa es la verdad. Y es sentimentalmente, principalmente. No únicamente, pero principalmente. Ya estoy dando mi diagnóstico, Estoy dando mi diagnóstico y mi receta con el consultorio del amor. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan, fíjate, a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Uno, por las preocupaciones. Levante la mano que tiene preocupaciones. Pero por casi es poquita preocupación. Pregunto, ¿está siendo desplazado el evangelio? ¿Está siendo desplazada la semilla por tus preocupaciones? ¿Se te olvida que eres cristiano cuando no tienes para pagar la renta? ¿Se te olvida que eres cristiano cuando te toca el de Coppel? ¿O el de Electra? ¿O el de Banco Azteca? Esos son los más usureros, ¿no? Ups, ya lo dije. Nunca nos va a patrocinar Salinas Pliego. Pero sí son los más usureros de todos. No compren ahí, hermano. No compren ahí. Neta, es del diablo eso. Es en serio. Son los más usureros de todos. ¿Quiénes se van a la casa? ¿Mande? Eso sí. Hay que abrir una célula con los de Coppel y con los de Electra. Ahí para los que tengan muchos acreedores, hagan una célula con
con el abonero, con los aboneros. Y otros son, uno, cómo las preocupaciones nos desvían del propósito y nos quitan nuestra fidelidad. Dos, aquellos que los muchos deleites los desvían del propósito. Esa es una tierra con espinos. O preocupones, o, ¿cómo le decimos? Gozosos a los otros. Carnales, es la palabra. Carnales. Carnales. El que le está yendo bien, si no necesito de Dios, se desafana. Y se le olvidó el propósito. El que le está yendo mal, se le olvida que es cristiano, se desvía del propósito. Infiel. Infiel. Ahora, piensa en esos 300. Tenían hambre, tenían dificultades, tenían sed, tenían lo que quieras. ¿Y sabes qué? Estoy seguro, no se distraiga, estoy seguro, tenían miedo. Estoy seguro que tenían miedo, pero no se desviaron del propósito. ¿Por qué no se desviaron del propósito? Uno, entendían el propósito. Dos, estaban convencidísimos del propósito. Pregúntale al que tienes al lado, ¿estás convencido o no estás convencido? ¿Sabes? Yo veo una iglesia que no está convencida. Veo una iglesia que le falta convicción. Convicción significa lo siguiente. Es un estado mental de que algo es seguro o verdadero por conocimiento o experiencia. Repito la definición. Estado mental, nada más aquí. Estado mental de que algo es seguro o verdadero por conocimiento o experiencia. Pregunto, o pregúntate, ¿estoy convencido? ¿Estoy convencido de que Dios es real? ¿Estoy convencido de que Dios me va a rescatar? ¿Estoy convencido de que Dios me va a entregar en mis manos el propósito? ¿Estoy convencido o no estoy convencido? ¿Estoy convencido de que hay vida eterna? ¿Estoy convencido de que Dios me va a ayudar o no estoy convencido? Necesitamos convicción. La palabra convicción viene de la palabra convicto, que está preso de algo o de alguien. Está cautivo, es convicto. Por eso Pablo dice que somos prisioneros del Espíritu Santo. Prisioneros. ¿Somos prisioneros del Espíritu? O si no somos prisioneros del Espíritu, somos prisioneros de otra cosa. Ahora, yo le pido a Dios que nos convenza. Que nos convenza. O por conocimiento o por experiencia. Que nos dé una convicción a prueba de todo. Una convicción tan fuerte que podamos ir al circo romano de estos tiempos y que nos echen a los leones. Convicción. Yo creo que estos 300, si no todos, algunos, tenían miedo. Estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro de que estaban convencidos. No sabemos qué va a pasar, pero lo seguimos hasta donde sea. Porque estaban convencidos.
Estaban convencidos de la visión, estaban convencidos del propósito. ¡Ay, jole! Diga conmigo, propósito más convicción, victoria segura. Ay. Propósito, esta es la ecuación de hoy, niños. Préstenme el pizarrón. Propósito más convicción es igual a conquista segura. Conquista segura. Conquista segura. Aquí dice, hermanos, aquí dice esto. Ahora tú puedes decir, yo no lo he visto, pero aquí dice. Papelito habla, ¿no? ¿Tú crees que Dios no nos va a cumplir o que sí nos va a cumplir? No le va a cumplir al que se raje. El que empiece con sus ondas raras de que nada, esto no es para mí, estoy muy cansado, estoy muy desanimado, con 2 yemas, lléguele a su planeta. Lléguele, ya ni venga. Yo ya no voy a aguantar cristianos viejos con esas ondas. Mejor lléguele. Hay muchos pastores que lo reciben, yo no. Sáquese, vámonos, ya, basta. No, es que me hizo una cara el pastor o no me saludó. Ay, no, váyase. Ya ni veo bien y quiere que lo salude bien. ¿Cómo? No es personal, es que no, estoy medio virolo ya. Porque si se raja por eso, cuando le toque uno en serio, no, hombre, basta blasfemar. Cuando le toque una de veras, va a blasfemar. Hebreos 12. 1 al 3, por favor. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el agua, dijimos, ¿no? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuál pecado? Los deleites, las preocupaciones, los sentimientos no trabajados, las emociones tóxicas, destructivas. Eso nos impide avanzar. Y corramos, y eso es lo más difícil, con perseverancia. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y Pablo compara la vida cristiana con un maratón. ¿Quién, arrancando la carrera en el kilómetro 1, ve la meta? Pero sabes, por conocimiento, de que hay una meta. No la has visto. Y ves a otros loquitos corriendo junto a ti. Y dices, pues ha de ser cierto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ves a los otros loquitos corriendo junto a ti? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Pregúntale a que tienes al lado. ¿Estás loco? ¿Que ya viste la meta o qué? ¿Ya la viste en un sueño? ¿Te la platicaron? ¿Por qué corres? Estamos convencidos por ahora, por conocimiento. Levanta tu mano, no hemos acabado, pero dile a Dios, levanta tu mano y dile, Señor, conozco, pero quiero una experiencia contigo que me convenza. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo digo, Señor, una experiencia contigo que me convenza. Ya, no sé cómo decirlo. Como en Pentecostés. Vamos cerrando. Ahí mismo en el 13 de Mateo dice así.
23, 13, 23. Yo voy a agregar esto, dice, en cambio, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra. ¡Ay, jole! Que de verdad oyes la palabra. Escúchame, porque a menudo pasa lo siguiente, y así trabaja el cerebro. El cerebro oye lo que quiere oír. El cerebro oye lo que está acostumbrado a oír. Puede venir el mensaje así derechito y clarito, pero tu cerebro retorcido lo va a interpretar de mala manera. ¿Te ha pasado o nada más a mí? Nos pasa porque hay cosas que en nuestro corazón siguen estando mal y no están trabajadas. Por lo tanto, la palabra no se oye bien. Necesitamos oír bien la palabra. ¿Y sabes qué? Oírla, y 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 oírla, hasta que te convenzas, hasta que sea nuestro único idioma. Así. Ahora, yo te voy a decir que en la iglesia ya no deberíamos de predicar. Ya no deberíamos de predicar. Ya no tiene sentido de predicar. Hermano, es que cada domingo los pastores parece que intentamos convencer a la gente. Lo cual es imposible. 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 Los gobiernos que no pueden convencer a la gente, dijera mi suegro, los agarran a macanazos. Pero es imposible que un pastor pueda convencer a la persona. Es imposible. Por lo tanto, ya no deberíamos de predicar nada. Simple y sencillamente, los que están, levanten la mano los convencidos. No levante. No quiero quemar a nadie. Si usted no está convencido, está bien. Pero si ya está convencido, el trabajo entonces solamente es, no que me convenzan de nuevo, sino ir y convencer a otros. Lógico. Si no estás convencido, ¿cómo rayos vas a convencer a otros? Necesitamos estar convencidos. Ahora, espero en Dios que se entienda, que usted entienda ya su propósito. Si lo entiende ya, entonces dígale a Dios, Señor, convénceme. Un remedio es la palabra, y 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 la palabra. Y segunda cosa, va a llegar por experiencia. Muy bien, vamos cerrando. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra. Y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que había sido sembrada. ¿Qué cosa? Producen. Producen. Bueno, ok, muy bien. Regrésate a Jueces, por favor, y ahí terminamos. No vamos a leer la historia completa, pero recuérdela. Dios le dice a Gedeón, separa, lo separa. Y entonces Gedeón se lleva esos 300 al campo de batalla y los divide de 100 en 100. Él encabeza a un regimiento, a un escuadrón de 100, y los otros 2 regimientos se quedan solos, 100, pero solos, y flanquean al enemigo. ¿Se acuerda de eso? Ok. Esos 300 no hicieron nada. Esos 300 no hicieron nada. Nada más una cosa hicieron. ¿Qué hicieron? Bueno, sí. ¿Qué cosa hicieron? Permanecieron fieles. Permanecieron fieles. Nada los movió. Nada los movió. Ni la necesidad, ni las broncas, ni las tristezas, ni el hambre, ni la sed, ni el enemigo, ni el miedo. Nada los movió, nada. Permanecieron fieles. Permanecieron fieles. Y entonces Dios los recompensó. Dios les dio, obviamente, al enemigo en sus manos, pero les dio 2 cosas muy importantes. 1, les dio trompetas. Les dio 3 cosas: trompetas, cántaros y teas
antorchas ardiendo. Antorchas ardiendo. Antorchas ardiendo. Yo estoy seguro de que el que permanezca en esta congregación, a pesar de las dificultades, se va a convertir en una antorcha ardiendo. Pero claro, yo nada más estoy seguro de eso. Los demás, quién sabe. Yo estoy seguro que el que permanezca en esta congregación va a convertirse en una antorcha ardiendo. No entra. Dice que les dio trompetas y fuego. El fuego es la respuesta de Dios a las oraciones. El fuego es que Dios está allí. Y eso fue lo que al final recibieron. Recibieron una trompeta para hacer descender la presencia de Dios y recibieron una tea ardiendo que representa la presencia misma de Dios encendiendo sus vidas y la presencia misma de Dios iluminando el panorama. Iluminando el panorama, trayendo luz en medio de la oscuridad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Así es que... Dije Mateo, sí, Mateo, estoy en Marcos.